Estamos con el doctor Emir Caputo Tártara, quien es profesor de Derecho Procesal primero, es decir, Derecho Procesal parte general y penal, de esta facultad, es profesor de grado y posgrado, además es consejero de la Asociación de Magistrados de La Plata y además es juez de un tribunal oral en el Departamento Judicial de La Plata. ¿Qué tal, Emir? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Acá estamos dispuestos a poder dialogar en esto que tanto nos interesa, que es nuestra querida casa, la Facultad de Derecho. Emir, bueno, la primera parte del reportaje se dirige a cómo los alumnos abordan la materia, es decir, es la primera vez que se encuentran con el derecho procesal. ¿Cómo hace el alumno? ¿Qué es lo que le conviene hacer? ¿Cómo nos dirigimos al derecho procesal? Correcto. En la primer clase que como titular doy, omnicomprensiva de Teoría General del Derecho Procesal y Derecho Procesal Penal, es lo primero que destaco justamente, que es la primera vez que se van a encontrar con el know-how, el saber cómo. Aquellas proclamas que tiene el derecho de fondo, sea de los más tradicionales, civil, penal, comercial, contencioso administrativo, familia, etcétera, de lo más nuevo, expresan, proclaman derechos y obligaciones, por cierto, también. Pero cuando llega el momento de saber cómo ponerlos en práctica, solo el derecho procesal es el que le da las posibilidades al alumno. Se lo destaco a esto muy enfáticamente porque, por otra parte, es la primera vez, tal vez a lo largo de 2-3 años de alumnos que van por la mitad de la carrera, un poco más adelantados, que empiezan a ver esto del derecho procesal. Un poco confundidos al principio acerca de lo que significa, porque por ahí se lo considera como un mero instrumento, como una herramienta que pone en marcha estas explicaciones, estas proclamas, estas manifestaciones del derecho de fondo. Pero no es así, porque incluso a esta altura de los acontecimientos está absolutamente discutido que el derecho procesal tenga únicamente normas de forma, como las llamamos los abogados, ¿cierto? Porque lo vinculado con el debido proceso legal, la defensa en juicio, lo inherente de la convencionalidad, y esto visto incluso desde la óptica de la teoría general del derecho procesal, es absoluta, definitivamente, derecho de fondo que tiene una nomenclatura procesal. Es por ello que yo me permito a veces hacerle el chiste a los alumnos de decirles, no miren el título de la obra de que se trate, sino su contenido, para verificar si hay, en algún caso, derecho de fondo invocable como tal, o simplemente es un derecho procesal que ayuda a poner en marcha estas cuestiones. ¿Y cómo lo aborda el alumno? ¿Qué le sugerís como texto? ¿Hay una cátedra virtual, artículos? ¿Cómo empieza a conocer y a estudiar? Bueno, hay algo que obviamente contigo lo hemos hablado en alguna otra oportunidad y en otras circunstancias, pero que es bueno ponerlo de manifiesto en esta circunstancia que seguramente va a ser observada por muchos alumnos que quizá todavía no han abordado la temática. La modificación que introduje, tuve la suerte de hacerlo, del programa del año 1953, comportó dos materias: la teoría general del derecho procesal, que es una especie de, valga la expresión, tronco de la rama, y el derecho procesal penal, que es una de las ramas, teniendo también derecho procesal civil, derecho procesal comercial, derecho procesal de familia, derecho procesal laboral, derecho procesal contencioso administrativo, etc. Y los a crearse. Entonces les explico muy claramente cómo son estos aspectos que tienen que ver con que, aprendiendo la esencia misma de lo emergente, vuelvo a la metáfora, del tronco de la rama, les va a resultar muy fácil poder después continuar con lo vinculado con el derecho procesal penal, la otra materia que por separado involucra derecho procesal 1, cátedra 2. Entonces, de esta manera empiezan a tener noticia, razón, conocimiento de que hay principios generales, como bien señalaste vos al principio, parte general del derecho procesal, que luego va a ser aplicable a todo. Esto, en mi humilde punto de vista y por lo que he visto a lo largo de casi 40 años que estoy en estas metidas, es de suma utilidad porque aprendiendo justamente esos principios generales, después se puede descender o ascender, esto es, deductiva o inductivamente, a, en el caso nuestro,
derecho procesal penal, sin perjuicio de que obviamente el derecho procesal penal tiene sus propias particularidades y sus propios principios que obviamente cuando se da esa materia se pone de manifiesto que esto es lo que lo diferencia de las demás ramas de la teoría general. ¿Y cuáles serían las particularidades del derecho procesal penal respecto de los otros derechos procesales? Bueno, lo principal y fundamental está en que es el derecho público por excelencia. Cuando hacemos el paradigma de la disponibilidad o indisponibilidad del derecho por parte de las partes en la relación jurídica procesal, tenemos que tener en cuenta si hay o no la posibilidad de renunciar al reclamo que se está llevando a cabo, esto visto desde el punto de vista del actor, o de parte del demandado, en el sentido de aceptar o rechazar esa pretensión procesal inserta en el poder de acción del actor. Entonces, si es así, si es rechazable, si es renunciable, estamos en el paradigma del derecho civil por excelencia, salvo en el de familia y algún otro aspecto. Pero en el derecho procesal, 90 y pico largo por ciento es derecho penal público, porque lo privado es elementalmente menor y eso sí es lo únicamente indisponible. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta es que ya no solo lo procesal propiamente dicho es de indisponibilidad porque es derecho público, siempre les explico a los alumnos que de repente pueden tener todo el deseo de llevar a cabo la tarea que crean conveniente, pero sepan que tanto actor demandado, que en el caso de lo penal que estás preguntando vos, será el actor, el Ministerio Público Fiscal, o en su caso el particular damnificado, el demandado va a ser el imputado más el defensor técnico, y el juez propiamente dicho no pueden de ninguna manera hacer lo que les parezca, porque la legalidad, la ley, le da pautas absolutamente claras de cuál es el íter, el derrotero del camino procesal, si fundamentalmente se observa que se transgreden alguno de esos pasos del trámite procesal, evidentemente estamos ante la severa sanción procesal de la nulidad, con lo cual obviamente esa es la primera diferencia que le hacemos notar. Después los principios propios del derecho penal, como por ejemplo son el caso del indubio pro reo, por citar un ejemplo, que ahora aparece inmerso en el artículo primero, cuarto párrafo del nuevo Código Procesal Penal de la 11922, que trajo el proceso acusatorio, y que obviamente plasma lo que es un principio general del derecho procesal penal. En la duda, sea en el fondo, sea en la forma, hay que estar siempre a lo que es más favorable a los intereses del imputado. Después, y a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos con el perjurio, acá el imputado cuenta con garantías expresamente establecidas por la Constitución y por la convencionalidad, que en lo particular, y 7522 mediante, citamos más que nada a el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no es cierto?, donde aparece clarísimo que al imputado no se lo puede obligar a declarar, que está facultado para negarse a hacerlo sin que ello implique ninguna presunción cargosa, que además goza de otros derechos y facultades que están establecidas por ahí de menor cuantía, pero que se enfatizan poniendo de manifiesto que si bien en todo el ámbito de la teoría general del derecho procesal no se puede violar la defensa en juicio y por ende el debido proceso legal, a fortiori, con mayor razón, por teniendo en cuenta que está en juego la libertad de las personas y la eventual violación del artículo 18, el principio de inocencia, con el derecho procesal penal. Bien, y ahora vos mencionabas recién un gran salto que tuvo la provincia de Buenos Aires, que es el caso del procedimiento inquisitivo al procedimiento acusatorio. ¿Se acostumbran los jueces, vos que sos juez, al procedimiento acusatorio o preferían el inquisitivo con el juez de instrucción? Digamos, da un poquito de una mirada para que se den cuenta cómo era uno y cómo es ahora. No? Bueno, me tocó ser juez durante largos años con el llamado y viejo conocido Código Joffre de 1915. Por el que estudié yo. Exactamente, tal cual. Por allí anduvimos todos. Que era moderno. Exactamente, en aquel momento, que tenía principios muy revolucionarios y modernos. Lo cierto es que hay un aspecto que me parece merece ser destacado enfáticamente.
En el esquema del Código Joffre había lo que llamábamos sumario, que hoy en día se llama Investigación Penal Preparatoria o IPP, y plenario o juicio propiamente dicho. Pero he aquí que en ambos interveníamos, lo puedo hablar en primera persona por mi experiencia, el mismo juez. Con lo cual se decía, y tengo que decirlo así porque de inmediato voy a dar una explicación, que de repente no éramos lo suficientemente imparciales. ¿Por qué? Porque habíamos estado en conocimiento desde el comienzo mismo de la perpetración del hecho ilícito y todo el devenir del paso subsiguiente, que era el sumario hasta su clausura, y luego el juicio, donde se ponían de manifiesto todas las cuestiones probatorias, y luego, antes de la acusación, ¿no es cierto?, a posteriori de la acusación, toda la prueba, y luego la sentencia. Y éramos una misma persona. Quiero decir, en honor a la verdad, de que no había ninguna prejudicialidad en ese sentido. Y me consta porque fui auxiliar letrado, fui secretario, fui defensor oficial y después fui juez. Y a lo largo de muchísimos años vi que las cosas funcionaban con absoluta justicia, sin perjuicio de los errores que todos podemos cometer en los roles de que se traten. Pero cuando voy a un congreso de Derecho Procesal a Madrid, España, me encuentro un adecuado funcionamiento del juez de garantías. También yo integré la comisión de reformas que presidía el doctor Bertolino a la ley procesal penal de la provincia de Buenos Aires, yo era el secretario, y cuando me tocó votar, me incliné por el juez de instrucción. Pero lo hice en función, porque primero el juez de garantías pasó a ser un órgano que concretamente era propiamente de la égida de lo que sería la magistratura, pero no tenía jurisdictio, esto es, no resolvía conflictos con relevancia jurídica. ¿Por qué? Porque simplemente ejercitaba un control acerca de los distintos aspectos emergentes del fiscal y del imputado y su defensor. Hoy día sí puede, por ejemplo, llevar a cabo juicios abreviados, con lo cual se le confirió, con motivo de una reforma posterior, la posibilidad de resolver en ese sentido. Y digo esto porque yo creo que, separado lo correccional de lo criminal propiamente dicho, hubiera sido sumamente interesante que hubieran sido resueltos en esa instancia anterior, que antes llamábamos sumario y hoy se llama Investigación Penal Preparatoria o IPP, un montón de causas que no necesitan elevarse a juicios. Sabido es que tenemos severos defectos en aspectos de carencias en el ámbito del Poder Judicial, objetivas, inmobiliarias, mobiliarias, número de organismo, etcétera, y subjetivas, personas destinadas a resolver esos conflictos que se van presentando. Si hubiera una instancia primigenia que pudiera ir solucionando esas instancias menores al principio, yo creo que quedaría únicamente lo más importante, que es lo que me comentaron actores directos en España, que así sucedía allá y sigue sucediendo porque no se ha modificado, y que se separa un poco la paja del trigo en el sentido de decir que vaya a juicio aquello que es relevante, aquello que es procedente por su importancia, por su trascendencia, por su gravedad en sentido lato. Y todo lo demás puede ser resuelto con un juez, con instancia y con jurisdicción a esos fines, o a través del sobreseimiento, que es el mecanismo a través del cual se puede dar solución a un conflicto y terminarlo con el provisorio y luego el definitivo, o el definitivo directamente según se trate. Ahora, en el caso de los delitos menores, después voy a volver a hacerte alguna pregunta del procedimiento acusatorio. La probation ¿no ha funcionado bien, por ejemplo, como elemento que impediría que continúen determinados procesos menores? Sí, está funcionando. Sí. Tiene un límite, sabido es, ¿no es cierto?, a través del Código Penal y demás, la llamada probation, funciona en casos relativamente limitados por el límite temporal que tiene para poder una persona gozar de ese beneficio. No es muy bien entendido a veces por los imputados que el Estado les está confiriendo en ese momento un beneficio de singular trascendencia, que es evitar el proceso, evitar la eventual prueba, poniendo de manifiesto una suerte de perdón a los fines de que reconvengan aquella actitud y le presten algún servicio al Estado y en su caso algún
alguna indemnización a la víctima. Y no es bien entendido porque se quiebran los plazos, los 2 o 3 años, que es el máximo de 3, puede ser 1 año, 2 años o 3 años, y lamentablemente cuando eso sucede, se lo explicamos en la generalidad de los casos claramente a los imputados, que va a dejarse sin efecto esa suspensión de juicio a prueba, esa probation, y que va a tener que purgar, va a tener que ir al proceso y purgar la pena. Exactamente. Creo que está funcionando bien, pero no puedo sino remitirme a lo que te dije hace un momento en el sentido de la carencia de elementos subjetivos. Para llevar a cabo un juicio, en el 90% de los casos, en la instancia de juicio, está interviniendo el defensor oficial y el fiscal de juicio y el órgano, que en este caso nosotros somos 5 en La Plata, y es absolutamente insuficiente la cantidad de órganos porque tienen que configurarse. Ahora tenemos un sistema que permite verificar qué días tenemos libres en función de las audiencias que se van a llevar a cabo. Pero he aquí que un juicio que se iba a celebrar y que tenía 15 días de jornada reservada, resultó imposible porque el imputado se informó severamente y no pudo comparecer, y quedaron 15 días libres. Eso, cuando no teníamos el sistema del SIGA, que así se llama, lo arreglábamos nosotros consensuadamente, con el defensor oficial, con el fiscal, podés mañana, ¿cómo te queda el miércoles próximo?, etcétera, etcétera. Hoy día estamos atados a un sistema que, en mi opinión, es más perjudicial que beneficioso desde ese punto de vista. Entonces creo que sería conveniente rever estas cuestiones. ¿Y qué opinas vos de la disponibilidad de la acción penal? Que en algún momento se habló, me refiero a que el fiscal pueda llegar a un acuerdo con el imputado y que ahora tendría que ver también con esta ley de la delación premiada, le diría yo. Porque para mí no es del arrepentido, porque no es un arrepentido, sino es alguien que delata a alguien con el objetivo de no ir a prisión. Claro. Es decir, arrepentido es un acto de tipo religioso, claro. Es decir, cometo un pecado y me arrepiento. Bueno, yo te pregunto, ¿qué opinarías de la disponibilidad que en algún momento la Argentina marchó hacia ahí y luego, no sé, lo veo más desde el derecho constitucional que del procesal, no sé cómo terminó? Mirá, voy a hacerte un muy sucinto raconto. Solari Brumana tenía una obra llamada El particular damnificado, quizá vos la recuerdes, donde ponía de manifiesto que el particular damnificado, que no se lo consideraba parte, pero hasta hace relativamente poco, en función de décadas, ¿no? Pocas décadas, se decía que era un mero coadyuvante del Ministerio Público Fiscal, tendiente a que, ofreciendo pruebas y prestándose a colaborar, le confería al Ministerio Público Fiscal la posibilidad de llegar a una condena del imputado del que él había sido víctima, el particular damnificado o representante de la víctima, ¿no? Muy bien, en función de eso, lo único que se decía, Solari Brumana, que se buscaba que posteriormente se presentaba en la sede civil para reclamar los daños y perjuicios. Luego se modifica la ley procesal penal, de lo cual también vos recordarás, y se incorpora la figura del actor civil. Entonces decíamos, ¿qué hace el particular damnificado como tal? Si ahora puede directamente llevarse a cabo esto a través de la acción civil. Acción civil en sede penal, porque por supuesto siempre subsiste, se lo decimos a los alumnos, paralelamente la posibilidad de hacer el reclamo en la sede civil propiamente dicha, ¿no es cierto? Bien, en ese caso, obviamente parecía que ahí se había acotado todo, pero he aquí que, como consecuencia, y vuelvo sobre lo mismo, como consecuencia de este déficit que denuncio enfáticamente de elementos objetivos y elementos subjetivos, se ha llegado al punto, y después voy a lo que vos me preguntabas puntualmente, a darle al particular damnificado la equivalencia del Ministerio Público Fiscal. A mí me tocó llevar adelante un juicio hace relativamente poco de homicidio, donde el fiscal de la instancia de origen había manifestado que había actuado en legítima defensa del imputado, lo cual fue ratificado por el fiscal de Cámara. Y después tuvo una instancia de pasar por la casación, donde también hubo una opinión. Lo cierto es que el particular damnificado se mantuvo en sus treces y llevó adelante un juicio importantísimo, de gran significación, en nombre de la víctima, que eran los padres del joven fallecido. Entonces ahí tenés claramente algo impensable para nuestra época, totalmente, absolutamente, de que podía disponerse de semejante manera la acción penal. Paso ahora, y doy un poquito vuelta a una página, a lo vinculado
con la ley del arrepentido. Tuve ocasión de escribir alguna nota en el diario local donde puse de manifiesto la importancia que esto tenía, pero coincidiendo contigo, las mismas aclaraciones que vos hacés. No pensemos en el arrepentimiento de índole religiosa, claro, sino una suerte de ofrecimiento de ayuda, esclarecimiento del hecho, para tener una suerte de beneficio en función del monto de la pena o de la modalidad de ejecución de esa pena. Yo, en alguna medida, con algunos retoques, lo veo positivo, porque resulta efectivo en tanto y en cuanto de las manifestaciones emergentes de ese, vamos a llamarlo por lo conocido, arrepentido, que no sería tal, aparezcan datos objetivos comprobables con pruebas legales del que lo puesto de manifiesto es veraz. Porque no sea cosa que simplemente el arrepentido acomode sus dichos con la finalidad de obtener un beneficio que quizá no sean comprobables ni reales. Y finalmente, me parece que está emparentado con esto, hace poquito asistí a un acto que se llevó aquí a cabo con la víctima, ¿no es cierto? Hace 15 años, en un Congreso Nacional de Derecho Procesal en Mendoza, me presenté con la posibilidad de que fuera designado, que se incorporara en el ámbito de parte, en la relación jurídica procesal, el representante legal de la víctima. Bueno, lo digo siempre en chiste y lo repetí el otro día también. En Mendoza me tiraron con las botellas de vino vacía porque en aquel momento regía una tesis totalmente opuesta en el sentido de que la víctima, ¿quién es la víctima? Acá el artículo primero, el imputado, y hay que estar detrás de él porque el peso del Estado es el que cae sobre el pobre indefenso imputado, etcétera, etcétera. Yo siempre pensé, desde mi más tierna juventud, hace ya muchas décadas atrás, que había que buscar un equilibrio en ese sentido. Por eso brego tanto por la teoría general del derecho procesal y el principio de igualdad emergente entre el actor y el demandado. Y que concretamente se le deben y se le pueden conferir a la víctima derechos para poder llevar a cabo determinadas convenciones, si se quiere, en algún sentido con el imputado. Pero también actuar en el proceso cuando lo crea necesario y cuando a todo evento se pone en peligro situaciones tales como de repente abusadores que han sido puestos en libertad y la persona vive a 2 cuadras, hacérselo saber de que tenga por lo menos el recaudo y el cuidado porque los inconvenientes pueden llegar a ser serios desde ese punto de vista. Hice un combo, pero creo que está todo está bien, vinculado. está bien. Otra pregunta me parece perfectísimo. Otra pregunta que te quería hacer. Hay un salto del procedimiento inquisitivo que hablábamos hoy al procedimiento acusatorio. ¿Cómo está la situación de la apreciación de la prueba? Bien, bueno, sí, y yo la verdad que me fui un poco por las ramas, por el entusiasmo. No, pues está muy bien, Nos conocemos la idea es esa. en este sentido. La idea es esa. Y me quedó la diferencia de que, bueno, hemos asumido desde el año 99-2000 un proceso acusatorio que funciona perfectamente bien. Le costó horrores al Ministerio Público Fiscal asumir el rol del juez de primera instancia anterior, del juez de la etapa sumarial, de aquel que tiene de investigación en definitiva. Pero se consiguió y hubieron muchos fiscales, tanto femeninos como masculinos, que asumieron categóricamente ese rol y que supieron llevarlo adelante. Otros por ahí se quedaron un poquito, pero que a lo largo ya de 20 años prácticamente se van acostumbrando. Y todos nos fuimos acostumbrando y me parece que es una muy buena garantía el hecho de lo que pasó en la primera instancia IPP, luego nos llegue a nosotros, tribunales en lo criminal o en su caso jueces en lo correccional, armado de una determinada manera que nos permita desprejuiciadamente de todo lo que pasó con anterioridad, evaluar y poder dictar la resolución de que se trate. Entonces ahí se pone de manifiesto la enorme diferencia que me había quedado un poquito pendiente en tu pregunta anterior entre el mecanismo del procedimiento anterior llamado inquisitivo y el ahora acusatorio. Con respecto a la prueba, me parece que es uno de los aciertos más grandes que ha tenido la ley procesal. Lo ha ratificado la Corte de Justicia de la Nación, lo ha ratificado la Corte de Costa Rica también. La libre apreciación razonada que se le confiere al juez para poder merituar el alcance probatorio del elemento que tiene en sus manos es lo más acertado que pudo haberse establecido como mecanismo. Habida cuenta que, recordarás vos también,
en el caso de nuestro bendito código Joffre, teníamos pruebas tasadas. La tasada, claro. Testis unius, testis nullius, decíamos. Libro quinto de Moisés, llamado Pentateuco, así que tiene como 6.000 años la idea, y cambia hace 20 años. Seguimos pensando que un solo testigo no alcanzaba. Los problemas en los que nos hemos visto en los llamados delitos de alcoba, esto es los abusos sexuales, donde obviamente no se llevaban a cabo en una cancha de fútbol o delante de determinadas personas. Siempre en lugares secretos, cerrados y a cuidado y en salvaguarda. Corrupción de menores, por ejemplo. Y también mayores, ¿por qué no? Y entonces, Claro. ¿qué pasaba? Venía la víctima, declaraba, pero es uno solo, no me alcanza de acuerdo con el mecanismo legal. Y lo propio para otros mecanismos probatorios, etcétera, etcétera. La libertad que gozamos hoy en nuestro Código 210, 273 es absolutamente indispensable y canto loas hacia ese mecanismo de funcionamiento y no ha traído aparejado ninguna clase de inconveniente, porque no hay arbitrariedad en la decisión. El juez debe, con todo detalle, verificar cómo es que llega a la conclusión de que este elemento es acreditante o desacreditante del extremo que tiene en su poder. En su caso, en lo penal, materialidad ilícita, autoría responsable o algunos otros aspectos vinculados, por ejemplo, con la calificación legal que se rige por la tipicidad penal propiamente dicha. Bien. Juicio por jurados. Opinión. Bueno, has dado en la tecla conmigo. Vamos En realidad evolucionando. no me agrada. Yo pienso por lo que, y voy a tener que volver sobre lo mismo. 1853, no te voy a enseñar a vos por qué lo estoy citando. No, está bien, sí, sos sí, un sí. gran profesor de Derecho Constitucional. Se miró por parte de nuestros constitucionalistas hacia Norteamérica y dijeron, copiemos porque estos son sabios. ¿Cuándo se puso en marcha? Hace unos pocos años. Exactamente. Pasaron cientos de años para que concretáramos el juicio por jurado. ¿Qué quiere decir? Que hubo una férrea oposición de todo el mundo, que hubieron valladares de toda índole para que no se pongan. No recaló adecuadamente en la sociedad. Creo que no hace a nuestra idiosincrasia. Y en mi opinión hay un desbalance importante en lo que hace a lo que estábamos mencionando recién, que es la evaluación de la prueba. Si yo tuve que estudiar, tuve la suerte de hacer la carrera en 4 años, pero luego hice la carrera docente en 2 más, el doctorado, que todavía no he terminado la tesis, pero estoy en eso. Sí, bueno, pero entonces, quiero decir, uno suma una cantidad de años para poder prepararse a fin de dar fundamentos respecto de lo que el día de mañana, según el rol que le toque desempeñar, decidir, resolver o concretar el objetivo de que se trate. Aquí son 10 personas que obviamente tienen un derecho de índole ahora legal que les confiere la posibilidad de dictar una resolución sin ningún fundamento de tipo racional, legal, convencional, etcétera, etcétera. Y, dicho sea de paso, a mí me gustaría que también pudiéramos tener un grupo de 10 personas, 5, 4, las que quieran, en el Consejo Deliberante, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en algún ministerio, para que el pueblo opine también acerca de decisiones que se toman allí y participen de la resolución de los temas de Estado. ¿Por qué solamente para el ámbito penal? ¿No es cierto? He visto algunos casos de justicia y otros casos de injusticia. En mi opinión, obviamente, no puede ser de otra manera. Pero también observo que otro aspecto, que por eso dije voy a volver sobre lo mismo, lo que significa un juicio por jurados en uno de los 5 y mínimos tribunales que tenemos, que a esta altura de los acontecimientos, para La Plata, que es de lo que conozco y estoy hablando, y pudiera opinar de otros departamentos judiciales, pero no con la propiedad que lo hago con mi departamento judicial, harían falta 15 tribunales para poder dar cumplimiento a la designación de las audiencias de vista de causa en los juicios orales, porque una vez que nosotros clausuramos esa etapa, mandamos a la llamada SIGA, Secretaría de Gestión Administrativa, para que designe el juicio, y lo que mandamos hoy puede ir a parar a 2023. Y no es justo. Es decir, la justicia que se demora de semejante manera, y no es porque se nos ocurra, porque estemos cómodos y porque queremos, no, vivimos dentro de los tribunales y es necesario que contar con mayor cantidad de organismos para poder dictar
esas resoluciones compatibles con los plazos legales. A fortiori, cuando aparece la primera preselección de los jurados, la selección de un grupo determinado, luego la designación, no hay infraestructura. Hace de toda la vida que yo transito los tribunales penales, la sala de audiencias que vos también conocerás, una sala única y donde se llevaban a cabo los juicios orales del viejo Código Joffre con hechos que imputaban. Era una sala cuando prácticamente había un 5% de delito lo que hay ahora, o de procesos. O menos, claro. ¿Te acordás aquello de los hechos que imputados como doloso hubieran causado la muerte de una persona? Bueno, entonces la sala era la única. Se dividió con una madera para que sean A y B. Y siempre lo digo a modo de chiste y un poco en serio, estoy preguntando yo en la sala A y me contestan los de la B y viceversa. ¿Por qué? Porque la madera no alcanza a hacer separación. El edificio es el mismo. Absolutamente. Y además está lo que era la biblioteca, que pasó a ser un Zoom lo llamamos, un salón de usos múltiples, que hace las veces también. Y algún saloncito mini chiquitito hecho, no hay infraestructura. Y para los jurados que tienen que contar con, a la persona se la demora un lapso bastante importante, porque de repente no se sabe, se comienza hoy, no se sabe cuándo se va a terminar. Hay que darles de comer, hay que darles sanitarios adecuados, hay que proporcionarle todas las garantías que signifiquen el estadio y demás. De manera tal que no lo veo mal como experiencia, pero lo veo injusto, incluso porque hay una diferencia importante cuando se trata de que la absolución no se puede apelar. Y el Ministerio Público Fiscal, que nos representa a todos nosotros, al pueblo de la provincia en el caso, no tiene la chance de decir aquí hubo una injusticia y yo quiero recurrir ante un órgano superior para que se verifique. Hay aspectos que eventualmente lo son, pero en sentido genérico, creo que me entendés y la gente que está escuchando también me entenderá, yo considero que es injusto. Bien. Yo siempre con el juicio por jurado tuve una inquietud. O sea, el juez define la directiva. ¿Cómo se apela una condena, por ejemplo? Bueno, porque como tiene un sistema de íntima convicción el jurado, es decir, ¿cómo se apela sobre la directiva del juez? ¿No es cierto? No, lo concreto está dado en que el jurado es conocedor de los hechos y el juez solo pone el derecho. En 45 minutos, un poquito más, un poquito menos, le explica lo que nosotros aprendimos en 5 años, 6 años, 7 años a ese jurado. Mire, si estamos acá ante, por ejemplo, un homicidio en lo cual ustedes deberán verificar si existe alguna causal de excusación lato sensu, dicho esto. ¿No? Sí, por supuesto. Vamos a ponerle legítima defensa, estado de necesidad, etcétera, etcétera, y le explica lo que eso significa. Artículo 34, A, B y C. Hay chicos, alumnos, recibidos, abogados, que hoy no saben concretamente manejar todavía el A, B y C del artículo 34, 1, 2 y 3. Entonces, dice, no, para nosotros no hay legítima defensa. Sí, para nosotros hubo legítima defensa. El juez, calladito la boca, dice, aplico 34, inciso primero, o aplico el 79, o el 80, en el caso del homicidio, sea un homicidio simple o un homicidio agravado. Y después de eso, basta. Lo que podrá a todo evento tenerse en cuenta es si la pena fue la inadecuada. Supongamos que en el homicidio simple le puso 35 años cuando el máximo es 25, lo digo a modo de pretenso chiste. Pero fuera de eso, el jurado es soberano en la íntima convicción, ¿no es cierto? Y yo acerca de la íntima convicción, ya yendo a la teoría general del derecho procesal, estoy en contra. Yo creo que lo que vale la pena, y por eso abogué por el 210 y 273 de nuestro Código Procesal Penal, de la libre intelección razonada que hace el juez acerca de los parámetros probatorios, y no el sí porque sí y el no porque no. Lo tasado quedó de lado. Si tenía 2 testigos, no me importa si eran veraces o no tanto, las prostitutas no podían declarar, sino de hechos exclusivamente cometidos en los lugares donde se desempeñaba, lo cual lo digo a modo de recuerdo. Sí, pero tremendo. Algunos grados de parentesco lo impedían también, etcétera, etcétera. A un lado lo tasado. La otra punta extrema es la íntima convicción. Sí porque sí, no porque no, como el emperador romano. Dedo arriba, absuelvo, dedo abajo, condeno. Y el medio está dado por la libre convicción razonada. Usted puede hacer el análisis que crea conveniente, hágalo, pero fúndelo de razones y fundamentos que yo pueda a todo evento rebatir, siendo actor o demandado, en el caso de lo penal, siendo fiscal
defensor o particular damnificado, según se trate, si estoy con agravios respecto de lo resuelto, ocurrir ante un tribunal superior para satisfacer ese menoscabo. Una última pregunta del tema penal para pasar a otra cosa, porque ya tenemos poco tiempo. El Tribunal de Casación dio resultado y la reforma, luego la regionalización, ¿es razonable? Bueno, oportunamente sabido es, y vamos a explicárselo, a comentárselo a los alumnos, que la casación tiene una base en Francia, ¿no es cierto? Y que la finalidad era una suerte de unificación de la jurisprudencia. Correcto. Con lo cual, obviamente, la finalidad que tuvo aquí yo, cuando me tocó votar también en la Comisión de Reformas incorporando el Tribunal de Casación, primero dije que no. Cuando perdí, que sí que se incorporara el Tribunal de Casación, dije que solamente tenían que manejarse con el derecho de fondo. Me hago cargo hoy que el problema es serio porque también, como lo acabo de señalar al principio de nuestra charla, hay aspectos de forma que son también derechos de fondo. Pero esclarecido esto por la jurisprudencia y por la legalidad, no hubiera habido mayores inconvenientes. Bueno, he aquí que se producen reformas y empieza a conocer el Tribunal de Casación en casos y cosas que eran totalmente inatingentes a como se lo había pensado originalmente. Se buscaba un tribunal de alzada y se decía que lo inherente a la celebración del juicio oral era de única instancia y que la instancia superior era la casación, pero extraordinaria, no ordinaria como la Cámara de Apelaciones. Entonces, si esto es así, cuando se modificó la legalidad vinculada dándole al Tribunal de Casación un montón de otras posibilidades para poder conocer al diablo con la única instancia, y pasamos a ser órganos de primera instancia y la casación una suerte de relevamiento y de diferencia con la Cámara de Apelaciones, que solamente entiende para apelaciones en materia correccional, para lo criminal. La unificación de la jurisprudencia, yo tampoco estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con los fallos plenarios. En ningún caso lo estuve desde que puse los pies en esta facultad allá lejos y hace tiempo. Para mí, el Estado, que es unitrino, tiene múltiples funciones, pero específicas: legislativo, ejecutivo, judicial. El judicial no puede dictar leyes, no puede decir que cuando se den estas circunstancias se debe interpretar tal cosa o tal otra. Dejémoslo al legislativo, que es el órgano natural, el que llegado el caso tiene que modificar. Ejemplo, nos asaltaban con un arma a la que luego verificábamos que no tenía proyectiles o que era un arma que estaba totalmente dañada y que no podía producir ningún disparo. Y empezaban las tesis objetiva y subjetiva. En mi caso me incliné siempre por lo subjetivo. Yo veo un jovencito al que quizá, aún pese a mis años y a mi físico no privilegiado, lo puedo enfrentar y evitar el robo, evitar algún perjuicio de otra naturaleza, pero lo veo con un arma de fuego y obviamente me amedrento. Tesis subjetiva. Digo, no me voy a animar porque puedo perder mi vida. O le tengo que preguntar, a ver, permitime el revólver que voy a verificar su funcionamiento, si tiene proyectil o algo por el estilo. Tesis objetiva. Tengo concretamente el arma en la mano. Robo con armas. Se terminó por parte de la Corte fallando en uno, en otro sentido, que es doctrina legal, que esto, que lo otro. En definitiva, el legislador lo subsanó. Última parte del artículo 166, cuando se verificó que el arma es impropia, concretamente 3-10. Y cuando el arma funciona, sea de fuego, sea arma blanca, 5-15. Y ahí está la solución. Bueno, por al final unas palabras de Augusto Mario Morelo, que si bien estaba dedicado al derecho procesal civil más, abarcaba todo el derecho procesal. Ustedes tienen la teoría general, que vamos a ver cómo resolvemos ese problema, y hace 10 años que se cumplieron desgraciadamente 10 años de su fallecimiento. No sé si querés mencionar Tuvo el alguna honor palabra. de participar siendo muy joven, si no alcanzó porque después él se nos va, pero sí con sus discípulos, doctor De Lázari, doctor Hitters, tantísimos casos que no quiero nombrarlos a todos porque la verdad me voy a olvidar y no quiero quedar mal, pero que fueron mis grandes maestros y que me enseñaron, y lo tuve a él muy de cerca. Y una cosa importantísima, hace muy poco el doctor Berizonce también, yo vengo bregando, como es conocido, por la separación de la teoría general del derecho procesal, y hace muy poco el doctor Roberto Berizonce, gran maestro y gran excelente profesor y de quien tengo el mejor de los conceptos,
me acercó un material vinculado que lo mismo que yo estoy haciendo ahora, lo cual fue para mí un honor enorme, lo empezó a hacer el doctor Morelo hace 50 años atrás, sin lograrlo. Espero reivindicar a un maestro tan extraordinario y excelso como el doctor Morelo, consiguiendo mi objetivo y separando de una vez por todas la teoría general del derecho procesal. Bueno, Amir, muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho, derecho procesal penal y teoría general del proceso. Te agradezco mucho que hayas venido. Al contrario, el agradecimiento es mío y gracias por permitirme llegar a los alumnos y a un público que seguramente espero haya podido satisfacer con algunas pequeñas dudas o circunstancias. No, estuviste muy bien. Muchas gracias. Al contrario, gracias.